Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Gracias a Dios que podemos vernos a través de este medio que nos dio el Señor. Y hoy, que es el Día del Señor, vamos a celebrar la Cena del Señor. Pero quiero primeramente invitarle a que cantemos el himno 357. Y después sí vamos a estar abriendo la palabra de Dios para la meditación de hoy. Compartamos este himno entonces. Damos gracias a Dios por haber cantado este hermoso himno. Y ahora sí, hermanos, les invito a
a que podamos leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a estar meditando sobre esta palabra. Dice así la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Fíjese, acá en el versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Está aquí nomás la palabra de Dios. Hermanos, aquí vemos como las mujeres van a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana llegan, ven la piedra, el sepulcro es removida a pesar de lo grande que era. Se asustan, dice, al ver a un joven sentado cubierto con ropas blancas. Él les dice que no se asusten, que Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado y no está en esta tumba. Pero fíjense lo que dice el versículo 7, para que tengamos en cuenta de eso. Díganselo a los discípulos y a Pedro. En Mateo, capítulo 28, versículo 7, dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. En Mateo 28, 7 no menciona a Pedro en ese sentido. Ahora mi pregunta es ¿por qué el ángel le dijo ¿por qué el ángel le dijo que les dijera a los discípulos y a Pedro en particular? A Pedro que estaría deprimido, hermano, avergonzado, porque él negó al Señor Jesús por lo que había hecho. Yo me imagino las emociones que habrán pasado por el corazón de Pedro. Porque el ángel le dijo a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Qué ustedes pensarían, hermanos, que las mujeres podrían decirle a los discípulos y a Pedro en especial? Fueron y dijeron, Pedro, el Señor quiere que vayas. Y él que estaría tan mal, que estaría angustiado, desarmado totalmente por lo que había hecho. Hermano, qué pecado grande había cometido él. Hermanos, nosotros vamos a participar de la cena del Señor en breve. Y venimos con muchas luchas. Tenemos pecado remanente en nosotros. Caemos, luchamos, nos levantamos, volvemos a caer. Hermanos,
sentimos la culpa por haber transgredido la ley de Dios. Nos sentimos culpables de lo que hemos hecho. Pedro se sentía así, hermano, por haber negado al Señor de palabra y de hecho. Y nosotros nos sentimos así también. Muchas veces Pedro lo hizo de esta manera. Ahora, yo digo, esto es un mensaje de esperanza para todos nosotros, hermano. Nosotros los que también hemos caído, hermano, y el Señor nos levantó. Así como nos levantó del pozo cenagoso, así como nos sacó, el Señor tuvo misericordia de todos nosotros. Pero qué ejemplo de Pedro, hermano, en esta mañana que podamos participar de la cena del Señor. El Señor nos está diciendo que vayamos, que participemos, que no tengamos miedo, que aunque hayas pecado, el Señor te perdona y me perdona a mí también. Aquí el Señor ha hecho tantas cosas. Hasta aquí ha hecho tantas cosas por nosotros, ¿no? Ahora, el Señor también dijo en San Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed también en mí. Cree en Dios y cree en mí también. Voy pues a preparar lugar. Así hemos pecado. Así estábamos alejados de Él. Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, que en esta mañana, cuando participemos del pan, símbolo de su cuerpo, porque Él nos dejó para que le recordáramos, para que hagamos memoria, para que nunca le olvidemos. Hagamos memoria de Él, del Hijo de Dios, el que nos dio vida y vida en abundancia. Amados hermanos, que sintamos en nuestro corazón ese deseo de estar más cerca de Él, de participar lo que Él dejó para nosotros, hermano. Nada ni nadie nos va a quitar del amor de Dios. Hay un pasaje también en Romanos 38 y 39. Lo vamos a leer después, en nuestras casas seguramente. Pero ahí no habla del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Cristo. Así hayamos hecho lo que hicimos, Él nos perdona. Por eso nos invita en esta mañana a que hagamos memoria de Él. Que el Señor nos bendiga, que bendiga su palabra. Y ahora sí, vamos a orar y por los símbolos que vamos a participar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana gloriosa, donde venimos, Señor, a estar contigo, Señor, a hacer memoria de ti, Señor, comiendo de este pan material, de esta copa que contiene vino.
son símbolos, Señor, que tú nos dejaste. Pero para nosotros tiene suma importancia, Señor. Nosotros queremos recordarte de la mejor manera, dándote gracias porque diste tu vida en rescate de todos nosotros. Te agradecemos por todo, Señor, y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque una vez más hemos hecho memoria a través de estos símbolos, Señor, símbolos que nos hablan de la obra de la cruz, que nos hablan de tu Hijo, que en el pan, Señor, podemos contemplar el cuerpo de tu Hijo, allí siendo, Señor, maltratado, herido, muerto por nuestros pecados. Y también en la copa vemos su sangre derramada, Señor, y todo, Señor, para que estemos limpios, Señor, de nuestros pecados. Padre Celestial, te damos gracias por el Señor Jesús, te damos gracias porque Él, Señor, pagó todos nuestros pecados allí en esa cruz. Recibe, oh Dios, en esta mañana nuestra gratitud, nuestra adoración. Te lo ofrecemos en el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, los anuncios para estas semanas: el miércoles 20 y 30 horas tenemos nuestra cita virtual para continuar con los estudios en la Palabra de Dios. En este caso tenemos una visita, la visita del hermano Jorge Denner de la Iglesia en la Crujía, esto es en la zona de San Martín. Y asimismo el domingo tenemos también la Cena del Señor en esta misma hora, 11 de la mañana, donde haremos una vez más memoria de nuestro Salvador, si Él así lo permite. Sin más, nos despedimos y nos vemos en el próximo video. Que el Señor nos bendiga. Amén. Buenos días, hermanos, un nuevo domingo que nos volvemos a encontrar de esta manera, donde ya pudimos compartir la cena del Señor, cada uno desde nuestros hogares. Y ahora vamos a pasar a tener un momento de alabanza, vamos a escuchar 2 canciones y luego compartiremos el mensaje que nuestro hermano Miguel de Sario preparó para nosotros. Ahora tengo una oración y continuamos. Padre Celestial, gracias por permitirnos un nuevo domingo más, poder reencontrarnos así de manera virtual a través de estos videos. Gracias por permitirnos
poder compartir la cena del Señor desde la distancia, pero siempre en comunión. También ahora te pedimos por la actividad que vamos a tener ahora, por las canciones, por el mensaje que nuestro hermano Miguel Desario preparó para nosotros. También te pedimos por las actividades que vamos a seguir teniendo, ya sea locales o zonales, te pedimos por ello. También te agradecemos por las actividades que venimos teniendo, que podemos ir desarrollando, te agradecemos por todo eso. Ahora te pedimos que nos guardes a todos en nuestros hogares, que nos cuides en esta difícil situación y te agradecemos por todo, en el nombre del Señor Jesús, amén. Continuamos y escuchamos estas dos canciones. Las cadenas de la muerte me
Buenos días, hermanos. Sí, soy yo, aunque no parezca, pero soy Miguel. Así que es un gozo para mí poder estar compartiendo la palabra con ustedes en esta mañana. Y bueno, tengo un tema que me está rondando hace tiempo en la cabeza y que tiene que ver mucho con este tiempo que estamos viviendo, con esta pandemia. Y fui allí a Isaías 58, que también muestra una crisis tremenda que vivía Israel hace ya cerca de 2800 años atrás, que apunta también a una crisis que habrá en el futuro, cuando la Iglesia no esté más aquí sobre la tierra. Así que vamos a ver los paralelismos que hay entre una época y otra época. ¿Qué era lo que pasaba? Allí, en aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba alejado de la presencia de Dios. En los primeros versículos del capítulo 58 nos muestra un pueblo que vivía una aparente religiosidad y una situación difícil. Inclusive hasta lo cuestionaban a Dios, porque leemos que dice: ayunamos y no te diste por enterado, nos humillamos y tú no nos escuchaste. En realidad ellos vivían un estado, un momento completamente alejado de Dios. Y trasladándolo a esta época, también se puede dar lo mismo. Vemos que hay muchos que por el tiempo de esta pandemia
viven sus vidas olvidadas completamente de Dios, apartadas de Dios. Ellos muestran un distanciamiento tremendo entre Dios. Ellos se pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pero en realidad Dios siempre está latente, siempre está presente. Y como Dios es un Dios de orden, Dios los quería encauzar a ellos para que se dieran cuenta de la situación en que vivían. Por eso el Señor les manda pauta. Ustedes piensan que hacen el bien, ustedes piensan que buscan a Dios, pero realmente están apartados de Dios. Ellos honraban a Dios en su pensamiento, pero su corazón estaba completamente distanciado de Dios. Por eso vemos en este capítulo 58 que hay unas pautas, y las pautas era la siguiente: hablando del ayuno, era algo todo aparente, vivían una apariencia religiosa, pero realmente no lo practicaban. Se vestían de cilicio, ponían ceniza sobre su cabeza, polvo en su rostro para demostrar que estaban demacrados, pero la realidad era que era todo falsedad. Vivían un tiempo de falsedad. Así que ese ayuno no servía para nada. Hacían penitencias, pero no eran sinceras. Una aparente, una apariencia religiosa. Ellos oprimían a los demás, no quitaban el yugo. Por eso aquí vemos que les está diciendo Dios a ellos que oprimían a vuestros trabajadores, no tenían compasión con los necesitados, no auxiliaban a los quebrantados. También les pedía que partan el pan. No tenían misericordia con aquellos necesitados. También se escondían de los hermanos. Cuando nosotros sabemos que nos tenemos que preocupar por aquellos nuestros hermanos, en la ayuda mutua, y al estar preocupados por ellos, también tenemos que actuar. Ellos no hacían nada de todas estas cosas. No hacer la voluntad de Dios en el día santo, hacían su propia voluntad, el andar en sus propios caminos. Bueno, todas estas cosas que vemos acá en los primeros versículos nos muestra todo esto, que estaban completamente apartados de Dios, que había una falta de amor, amor sincero, y lo que faltaba principalmente era amor. Estaban olvidándose del primer mandamiento, del más importante: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ellos no amaban a nadie, vivían su vida como bien les parecía. Por eso dije
que esto tiene mucho que ver también con este tiempo, porque vemos que hay una gran necesidad y la gente no se conmueve. Los gobernantes no piensan y todo esto va conspirando contra esa vida espiritual que Dios demandaba de cada uno de ellos. Por eso yo aquí rescaté 3 cosas. La primera, una promesa. La segunda, un título. Y la tercera, su gloria y su poder. Por eso vamos a empezar por la primera. Ellas le faltaba una promesa. ¿Y cuál es esta promesa? Si ustedes me buscan realmente, si ustedes me aman realmente, si ustedes cumplen la palabra como la deben de cumplir, entonces, dice en el capítulo 58, nacerá tu luz. Qué poético que era aquí el siervo de Dios, el profeta Isaías. Entonces nacerá tu luz, dándole a entender que ellos estaban en tinieblas. Nacerá tu luz. Y cuando uno está en oscuridad, en tiniebla, no ve nada, no sabe dónde está. A mí me ha pasado muchas veces de hacer viajes en distintos puntos del país, y bueno, me llevó a viajar de noche, y de noche no se ve absolutamente nada. Hay veces se divisa una luz así a la distancia, pero no se sabe a qué distancia está y ni dónde está. Y a veces pasa horas que uno está manejando, viendo esa luz que muy lentamente se está acercando. ¿Y qué es lo que pasa? Es la luz de alguna estación de servicio o de alguna torre que está elevada, que se puede divisar a mucha distancia, pero uno no sabe en dónde está. Y entonces esa es la importancia de la luz. Ya el Señor lo estuvo destacando, que la luz, la lámpara, no podía colocarse debajo de la mesa, sino que había que colocarla en un lugar alto para que aquellos que vienen a la casa puedan ver la luz y puedan guiarse. Entonces es importante esa luz, y esa luz se debe manifestar en cada una de nuestras vidas. Por eso la luz es importante. Y vemos que dice que si andamos dentro de su voluntad, vamos a experimentar esa luz, nacerá esa luz. ¡Qué hermoso! Después de 9 meses de gestación, la mujer da a luz y viene ese hijo tan ansiado, tan deseado, viene ese hijo, nace a la vida. A mí ya me llevó mucho tiempo esta pandemia. Me parezco a David allí en la cueva de Adulán, que estaba encerrado, y David se hacía pasar por loco, pero en realidad yo ya después de estos 9 meses de encierro, de la operación y que me agarró la pandemia, ya estoy como saturado por tanto tiempo de encierro. Así que este tiempo tiene que ser un tiempo de bendición. Por eso su luz nacerá en medio de las tinieblas. Tu oscuridad será
como el mediodía. Oh, qué diferente, ¿no es cierto? Viajar de noche, andar en medio de las tinieblas, de la oscuridad, y ahora poder ver con toda claridad como si fuera el mediodía. Y el Señor dirá: heme aquí, y nos escuchará, y tu salvación se dejará ver pronto. Tu testimonio será verdadero, y la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Esa es la primera parte, donde la palabra nos dice: nacerá tu luz. Necesitamos, hermanos, esta luz. Mucha gente en este tiempo difícil se ha reprogramado, se ha hecho una nueva forma de vida, una nueva forma para su trabajo, para sus actividades. Nos tuvimos que comenzar a ordenar todo, porque realmente esta es un caos y es una crisis mundial. Y esto también afecta a la Iglesia, aunque la palabra de Dios nunca está presa. La palabra de Dios corre, la palabra de Dios trae vida. Por eso es lo importante que esa palabra pueda manifestarse en cada una de nuestras vidas y evidenciar esa luz de Cristo, esa luz de Dios para cada una de nuestras vidas. El punto siguiente nos habla que es importante en estos momentos de crisis que se manifieste el espíritu de un verdadero cristiano. Estos vivían una aparente religiosidad, vivían una mentira. Dios les quiere, a través de estas pautas, mostrarles que ellos están equivocados, que tienen que buscar a Dios de otra manera. Ellos decían: nos humillamos y no te diste por enterado. Estaban pensando que Dios se había olvidado de ellos, pero en realidad era que Dios los quería hacer reaccionar. Y muchas veces, hermanos, tenemos que reaccionar. Y esta es una época importante donde tenemos que reaccionar ante la necesidad del mundo, porque ya no es como antes, que acudíamos a los templos y teníamos nuestras reuniones y bueno, y era todo así, de esa manera. Ahora tenemos que reencauzarlo todo, tenemos que ver cómo vamos a estar obrando en este tiempo, porque esto va para muy largo tiempo y no sé si vamos a poder vivir y experimentar lo que antes experimentábamos. Porque en realidad, hermanos, nosotros antes le damos importancia al templo, al lugar, pero en realidad nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros es el verdadero templo del Espíritu Santo. Por eso nuestra vida tiene que manifestarse hacia nuestros vecinos, hacia nuestros conocidos, y tenemos que llevarle la palabra. Hoy más que nunca la palabra de Dios es anunciada por estos medios que tenemos de tecnología, por medio de YouTube y otras maneras. Todas las iglesias tienen sus reuniones virtuales, así que nos damos cuenta que realmente la iglesia somos cada uno de nosotros, no el sector, no el templo, el lugar de reunión. Así que, hermanos, tenemos que
tomar verdadera conciencia para ejercer este nuevo tiempo de predicar, de anunciar la palabra. Vemos en el capítulo 58 y el verso 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta es la segunda vez que encuentro en la palabra esto, restaurar. Y es prácticamente lo que Cristo vino a este mundo a hacer, a restaurar lo que se había perdido, lo que se había estropeado. Nosotros, como obra de arte que fue creada por Dios, nos hemos extraviado, nos hemos alejado de Él y hemos cargado todas nuestras iniquidades y nuestras maldades. Nos hemos arruinado. En la Segunda Guerra Mundial, muchos museos fueron bombardeados y muchas obras de arte se habían perdido y otras se estropearon y aparecieron los restauradores. ¿Y qué tenían que hacer los restauradores? Los restauradores tenían que meterse dentro de la obra de arte y comenzar a buscar la misma forma, el mismo trazo, el mismo color, para darle una nueva vida. Así que aquellos que iban a ver o que ven hoy esas obras de arte restauradas, ven la obra de arte que fue hecha por aquel que la ejecutó y también aquel que le dio vida. Eso es importante, es importantísimo. Y eso es lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Dios nos creó. Cristo, por su obra redentora de la cruz, nos dio esta nueva vida, esta nueva esperanza. Por eso vemos esta segunda parte, este título restaurador. Nosotros somos aquellos que tenemos que restaurar a esta humanidad que hoy se encuentra perdida, que se encuentra mal, que se encuentra alejada. Hermanos, hay familias enteras que están padeciendo, que están sufriendo. El Señor miraba a las multitudes y las veía como ovejas que no tenían pastor. Él se conmovía. Y esa actitud es la que tiene que aparecer en cada una de nuestras vidas, hermanos. Primero tenemos que ser luz. Tiene que nacer de dentro nuestro esa verdadera luz, ese verdadero testimonio como hijos de Dios. Y segundo, tenemos que hacer su obra, restaurar, ayudar. Ellos no se preocupaban por el pueblo, no se preocupaban por los hambrientos, no cubrían la necesidad, dejaban al desvalido, tenía el yugo y el yugo ¿qué hacía? Se lo quitaba y se lo volvía a poner. No, Dios dice que tenían que romper el yugo para nunca más poder esclavizar a sus mismos pares, a sus mismos compañeros. Por eso, y ya estamos llegando a su fin, y quiero ver la tercera parte de esto que nos muestra su gloria y su poder. El Señor es maravilloso, el Señor es todopoderoso, pero en cada una de nuestras vidas, la medida que le podemos dar a este Dios está condicionada
por nuestra fe. Si tenemos poca fe, vamos a creer en un Dios pequeño. Pero si tenemos mucha fe, vamos a creer en este Dios todopoderoso, en este Dios maravilloso, en este Dios, el de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los milagros, que tanto hizo a través de su pueblo, que tanto hizo a través de cada una de nuestras vidas, porque yo lo he experimentado, hermanos, lo he experimentado desde la operación hasta aquí. Puedo decir, como decía Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí me ayudó Él, me sostuvo. Y cada uno de ustedes también, en medio de esta pandemia, pueden testificar que hasta aquí nos ayudó Dios. Por eso tenemos que orar y decirle, Señor, aumentanos la fe, para que podamos tener esa verdadera confianza en Él, que podamos estar depositados en Él, para su honra y su gloria. Porque Él, en su gloria y su poder, es un Dios vigente, es un Dios potente para actuar hacia nuestro favor. Estamos teniendo algunos problemitas de luz, pero vamos a terminar esto con la tercera parte, el versículo 59, el capítulo 59 y verso 1 nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Por qué no oía Dios a su pueblo? Porque no andaban en sus caminos, porque estaban extraviados, porque estaban lejos, apartados. No se ha cortado, hermanos. Dios es un Dios vigente, presente, es un Dios que está atento a nuestro clamor. No podía escuchar el clamor de ellos porque no estaban en sus caminos. Él los tenía que encauzar y así los encauzó. Ojalá que su iglesia hoy también pueda ser encauzada en este nuevo tiempo, en esta nueva, en este nuevo andar que nos toca vivir. ¿Para qué? Para que podamos anunciar verdaderamente la palabra de Dios. Por eso, vuelvo a reiterar, si nosotros andamos en sus caminos, vamos a tener esa luz, nacerá esa luz que nos ha de hacer brillar para que el mundo nos vea. No estaremos en tiniebla. Segundo, tendremos este título que lo puso Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador, restaurador de calzadas para habitar. Por eso, leamos estos capítulos, tanto el capítulo 58, donde nos habla de todo esto que hemos visto, y también el 59, donde nos muestra su gloria y su poder, que Él no se ha acotado, ni se ha cortado su mano, su diestra de poder. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, le agradecemos al Señor por un nuevo domingo que pudimos compartir todos juntos desde nuestros hogares, y obviamente le agradecemos a Miguel por su preparación, por el mensaje que nos pudo compartir. Y ahora, para cerrar, paso a compartir los anuncios que ya fueron dichos, pero los repetimos. El miércoles a las 20:30, un nuevo estudio, el anteúltimo estudio sobre los milagros de Jesús.
donde está invitado el hermano Jorge Denner, de la iglesia en calle La Crujía, en la localidad de San Martín. Y el domingo, como lo hicimos hoy, a las 11 de la mañana, la Cena del Señor y posteriormente el encuentro familiar. Chao, hasta luego, nos vemos.